Hola, buenos días. Buenos días. Gracias a todos los madrugadores por estar aquí. Vamos a empezar la sesión de comunicaciones orales de trasplante renal. Y nada, el primer ponente es el doctor Ignacio Revuelta del Hospital Clínic de Barcelona, que va a presentar Superior Efficiency of High Volume Specific Immunoabsorption than Plasma Exchange in a bioincompatible living donor kidney transplantation with medium or high isoagglutinin titers. Cuando quieras, Nacho. Muchas gracias. No, tengo la voz fatal. No solo han sido las copas de ayer, que seguro que han contribuido, pero ya estaban mal antes. Muchas gracias al comité evaluador, el que nos ha permitido un trabajo en los cuales llevamos 20 años, al final esto es una consecución, intentar buscar cuál es el esquema de tratamiento que mejor haga a los pacientes que tienen NAV incompatible, ¿no? Sabéis, hay diferentes técnicas de aféresis. Y al final hay un máster de aféresis en el cual os recomiendo de Madrid, en los cuales te explican perfectamente las técnicas, cómo hacerlas, cómo intervenirlas, con lo cual, pero las tenemos que luego ir usando, ¿no? Hay muchos tipos diferentes, no voy a entrar a explicarlas, pero cuál tenemos que ver cuál realmente es la que nos interesa y los aplica al tema, en este caso de la edad, y sobre todo si nos va a dar unos outcomes diferentes si usamos una técnica u otra, que a veces es difícil en trasplante, con todas las cosas que vamos haciendo, ¿no? Sabemos que dentro de las terapias de inmunoabsorción está específica no específica. La no específica se ha visto que produce una más mortalidad asociada a la infección que la no específica. Y esto es importante saberlo, pero claro, hay diferentes tipos. Luego habrá que hacer subtítulos. El problema es que no tenemos una N tan importante para poder compararlas. Lo que pasa es una cosa que lo intentas buscar porque es lo que realmente vamos haciendo todos, que es jugar con la inmunoabsorción específica y el recambio plasmático, cuál es mejor o no es mejor. No hay trabajos, este trabajo es de los pocos que hay, que es de no hace mucho, pero incluso comparan el recambio plasmático con un grupo que une la específica con el recambio plasmático, ¿no? Con lo cual tampoco, aunque ya tiene una idea aproximada, tampoco es muy llamativo, ¿no? Lo que vieron es que, bueno, en este caso vieron que no había diferencias. Lo que sí que se ha visto también es que tú no solo buscas en mortalidad, en supervivencia, sino también en efectividad del programa, ya no solo desde el punto de vista de hacer el trasplante y demás, sino si al final eres capaz, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de las diferentes técnicas de inmunoabsorción, pues bueno, una es más eficiente que otra para poder llegar al objetivo final, que es tener títulos bajos en el momento del trasplante. Entonces, un poco, bueno, con todo esto, pues os podéis imaginar, nuestro objetivo era comparar nuestra experiencia en las diferentes técnicas de aféresis que venimos utilizando, intentar entender realmente qué paciente se puede beneficiar de una técnica o de otra. Fue en retrospectivo de estos 18 años que llevamos de programa. Nosotros, nuestro criterio es que tengan los títulos antes de la desensibilización menores de 1000 y en el momento del trasplante menores o iguales a 8. Damos más papel a la IgM que a la IgG en el momento del trasplante. Comparamos estas técnicas, como veremos ahora, y luego, pues bueno, elegimos el método, el número de sesiones y la dosis dependiendo del título de isoglutininas iniciales. Aquí podéis ver un poco la evolución de nuestros protocolos de aféresis, cómo íbamos cambiando. En principio, nuestro protocolo estándar es una absorción específica y solo hacíamos recambios plasmáticos, había un componente de HLA asociado. No usábamos en el momento no específicas, tampoco existían, ¿no? Luego, desde el 2012, tuvimos que cambiar por la crisis económica, que el hospital no nos autorizaba el uso de la inmunoabsorción específica, y el estándar pasó al recambio plasmático, ¿no? Pero sí que empezamos a utilizar una específica, sobre todo títulos bajos, porque son columnas reciclables, que tienes 10 usos, y si tú planificas que vas a necesitar 8 usos, ya económicamente no podías hacer y acababas haciendo recambios plasmáticos, como pasan en la mayoría de grupos que la utilizan, como el grupo de Morad, que hasta el 50% de sus casos tienen que acabar haciendo recambios plasmáticos. Luego hemos hecho para los títulos altos la específica de alto volumen, que es más o menos lo que vamos haciendo ahora, y hemos incorporado los títulos medios, porque creemos que, como veremos ahora, que podemos reducir las sesiones. Aquí venéis un poco con los recambios, con el rituximab, si queréis luego os lo paso, ¿no? Entonces, de esta corte, en 860 trasplantes vivos durante estos 18 años, eran 140 incompatibles, que venían a ser un 16%, y vimos un poco lo que alguna vez os hemos explicado, ya se ha visto, ¿no? Que hay más rechazo asociado a mediado por anticuerpos anti-HLA, no isoglutininas, que es una cosa que ya en el curso de los que estuvisteis. No hay una diferencia de supervivencia del injerto y hay una diferencia sobre la supervivencia del paciente, muy poca cosa, pero sí que existe, ¿no?
Aquí miramos el tema de, según los títulos, lo que estábamos haciendo y vimos que lo que veníamos haciendo era que ya títulos por encima de 64 prácticamente solo hacíamos inmunoabsorción y el número de sesiones que veis eran menores que hacer recambios plasmáticos. Llegábamos al objetivo con menores sesiones, siendo significativo. También menos dosis de rituximab comparando entre ambos grupos. Y cuando teníamos títulos de 16... 32, más o menos, son el mismo número de sesiones y demás, con lo cual también hay un impacto económico y con lo cual nuestro protocolo con todo esto decimos, más o menos comparando con la anterior, la proporción de pacientes que tienen títulos altos y bajos no cambia en todo esto, ¿no? Aquí podéis ver la parte de arriba, perdón. La parte de arriba de la diapositiva es la época del 2016 al 2019. Fallamos en 6 casos, no llegamos a hacer el trasplante con la desensibilización y era porque utilizamos, y fijaos, un poco más para allá, según los títulos, llegábamos hasta necesitar 15 sesiones de recambios plasmáticos en títulos altos para poder trasplantar a los pacientes. Es una barbaridad no solo por los riesgos del paciente, sino por el tema de la logística de un centro, tener un paciente haciendo 15 sesiones antes de un trasplante, ¿no? Con el nuevo protocolo, que es el que os estamos contando de inmunoabsorción, no hemos fallado ninguno desde el 2015, el análisis está hecho desde el 2020, y fijaos que la media son 6 sesiones de inmunoabsorción, comparado con las 15, ¿no? Con lo cual esto, pues bueno, es significativo y es importante que elijamos en cada momento y nosotros, pues bueno, definimos este protocolo y las dosis de rituximab, comparando ambos grupos, pues no había diferencias. Con lo cual, para terminar, pues bueno, es muy importante elegir exactamente el protocolo de sensibilización. Tenemos que ser dinámicos, tenemos que entender la individualidad del paciente, la heterogeneidad y, por supuesto, los costes económicos, que hablaré al final en otra charla, y la logística. Nosotros, para nuestra experiencia, títulos medios o altos, inmunoabsorción específica, aunque es más cara, sí que consideramos que es más eficiente, tanto el punto de logística, costos indirectos y puede llegar al trasplante, y obviamente necesitamos más granularidad, ¿no? Saber qué pacientes, qué variables, en qué nos podemos, no solo basados en los títulos de isoglutininas. Y agradecer a todo el equipo que está día a día. Como ya sabéis, los programas de Vivo no son de una persona, sino de un equipo muy, muy grande. Muchas gracias. Gracias, Nacho, por ajustarte al tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Trasplantar porque no se consigue reducir con las dos, con la plasmaféresis y la inmunoabsorción. Es una buena pregunta. Fallamos uno de inmunoabsorción específico en el 2007, un paciente que tenía títulos de 512. Y realmente, pues bueno, teníamos lo que teníamos y lo que hacen estos hacen un rebote. O sea, tú al principio baja muy bien y llega un momento que bajan y suben, un rebote. Parece que dices, no tengo totalmente controladas las poblaciones productoras de anticuerpos, le das más rituximab, incluso le dábamos bortezomib pensando esto y no llegábamos a ese objetivo. Eso fue al principio y con inmunoabsorción de bajo volumen. Quiere decir que eran máximo 3 recambios plasmáticos por sesión. Ya sabéis que el recambio plasmático ahora puedes hacer hasta 1,5, como mucho, forzando la máquina. Normalmente era 1, y los otros 5 casos fue con recambios plasmáticos. Y uno de estos hicimos, Fritz se acordará, 22 sesiones de aféresis y no llegamos a hacerlo. Con lo cual, yo creo que títulos altos, el recambio plasmático yo no lo recomendaría. Aunque económicamente es más barato, pero bueno, al final te sale mucho más caro. Y tú sabes perfectamente que la logística de un servicio de preparar un trasplante con desensibilización es bastante compleja. ¿Alguna pregunta más? Yo una última pregunta. ¿Alguno de títulos muy bajos habéis hecho solo recambios plasmáticos? Al principio es que no hicimos nada en alguno. Vale. Pero actualmente hacemos algo, pero por nosotros, no porque se necesite, para nuestra tranquilidad. Pero realmente quizás no se necesita nada. Y ya los americanos ya lo hacen así. Vale. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Que presenta el doctor José Enrique Pasachón, utilidad del algoritmo REGET-Class para la clasificación de biopsias del protocolo de trasplante renal. Buenos días a todos. Pues no declaro tener ningún conflicto de interés. A modo de introducción, pues como sabéis, la supervivencia del injerto renal sigue siendo mejor en las últimas décadas. Sin embargo, el rechazo de trasplante renal pues es la primera causa de pérdida del injerto, excluyendo el fallecimiento del paciente.
La clasificación BAF pues es nuestro estándar histológico, aunque tiene limitaciones como la superposición de diagnósticos, pues categorías difícil clasificación y pues una alta variabilidad interobservador. Para esto, Baulet y colaboradores recientemente desarrollaron en Rayet-Class un algoritmo matemático usando técnicas de clusterización semisupervisada que organiza o fenotipa los patrones histológicos de la clasificación Banff y luego los asocia a la supervivencia del injerto. Rayet-Class acuña 6 fenotipos agudos en la parte superior. Pues bueno, pueden ver un poco las tablas donde vemos las lesiones en la parte de abajo y en la parte lateral, pues un poco los índices de actividad. Describe 6 fenotipos agudos. El fenotipo tipo 1, pues una biopsia normal con mínima inflamación. El fenotipo tipo 2, glomeruritis moderada severa sin presencia de DSA. El fenotipo tipo 3, un patrón similar al rechazo activo mediado por células T. El fenotipo tipo 4, presencia de DSA pero con mínima inflamación en la biopsia. Y fenotipo tipo 5, pues un patrón similar al rechazo activo mediado por anticuerpos. Y el último, el fenotipo tipo 6, un rechazo mixto donde van a coexistir lesiones tanto de humoral y celular. En cuanto a los fenotipos crónicos en la parte inferior, pues describe 4. El fenotipo tipo 1, una biopsia con mínima cronicidad. El fenotipo tipo 2, una biopsia con fibrosis y atrofia tubular de manera moderada. El fenotipo tipo 3, IFTA ya más extensa. Y el fenotipo tipo 4, la glomerulopatía del trasplante. Para esto, pues nosotros hacemos un estudio observacional retrospectivo utilizando las biopsias de protocolo al primer año por trasplante en un periodo de intervalo de 2014 a 2023. Las lesiones histológicas de BAM le introdujimos en el algoritmo Rayet-Class y se asignó de manera automática patrones de lesiones agudas y crónicas. Además, se calculó el índice de actividad y cronicidad. La curva de supervivencia la obtuvimos con curvas de Kaplan-Meier. Además, tuvimos también que calcular los índices de actividad y cronicidad. En cuanto a los resultados de fenotipos agudos, pues como veis en la pantalla, el fenotipo tipo 1, una biopsia normal, fue el más predominante con un 65%, seguido el fenotipo tipo 2 con un 16% y un 11% el fenotipo tipo 3. Concluimos ahí que el fenotipo tipo 1 fue el más predominante y el tipo 5, pues el que mostró mayor riesgo, que luego lo veremos en las curvas de supervivencia. En cuanto a los fenotipos crónicos, predominó con un 78,5% el tipo 1, una biopsia con mínima cronosidad, seguida del fenotipo tipo 2 o IFTA. Recuerden que es una fibrosis y atrofia tubular moderada y en su minoría, con un 6%, la glomerulopatía en el trasplante. La mediana de actividad de las biopsias fue un 0,11 y el índice de cronicidad de un 0,19. Ambas se asociaron de manera significativa a la pérdida del injerto renal. Esto concluye de que un índice de actividad elevado pues se asocia a un riesgo de 19 veces mayor de la pérdida de injerto, un índice de cronicidad de la misma manera elevado, pues se asocia con un un riesgo de 76 veces mayor de pérdida del injerto. En cuanto a las curvas de Kaplan-Meier y supervivencia, con lo que respecta al índice de actividad, como ves en la imagen, pues los 3 primeros cuartiles a los 5 años tuvieron una supervivencia de 98% frente al 89% del cuartil superior. Esto demuestra que una biopsia con algo de inflamación aguda, incluso siendo biopsias de protocolo con clínicamente estables, pues se asocia a una peor supervivencia. En cuanto a las curvas de Kaplan-Meier del índice de cronicidad, pues las biopsias con los injertos con menos cronicidad tuvieron una supervivencia del 99% frente a un 92%, esto estadísticamente significativo. Demuestra pues que la atrofia y la fibrosis tubular se asocia también de forma negativa a la pérdida del injerto. En cuanto a los fenotipos agudos, el tipo 5, recuerden que es el patrón similar al rechazo activo mediado por anticuerpos, pues asoció con un riesgo mayor de 18 veces más de pérdida del injerto. Y a la derecha, la curva de Kaplan-Meier de supervivencia, pues como veis,
Se asoció una supervivencia a los 5 años con una pérdida del 60% versus un 97% con el resto de fenotipos. Esto estadísticamente significativo, lo cual demuestra que el rechazo activo mediado por anticuerpos pues está asociado a una caída de supervivencia mayor respecto al resto de fenotipos. En cuanto a los fenotipos crónicos, el tipo 2 o IFTA, recuerden que es una fibrosis o una atrofia moderada, fue el que tuvo casi 4 veces mayor la pérdida del injerto respecto a los demás fenotipos, y en la curva de supervivencia un poco similar, como veis, una supervivencia a los 5 años de pérdida del injerto del 92% versus el 96% del resto de fenotipos. Esto estadísticamente significativo, lo cual habla de que una fibrosis, aunque moderada que sea, en las biopsias de protocolo tiene un impacto negativo en la supervivencia del injerto. Dicho esto, concluimos que el uso del algoritmo Reye-Class puede facilitar la interpretación de biopsias de seguimiento al ofrecer una lectura más sistemática de los hallazgos histológicos, permite identificar de forma sencilla patrones agudos y crónicos, ayudando a contextualizar mejor la evolución del paciente trasplantado. Aún se requiere validación de cohortes más amplias antes de recomendar su uso rutinario, y su integración con la clasificación Banff podría mejorar la consistencia diagnóstica entre observadores y apoyar la toma de decisiones clínicas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? No hay nadie que quiera hacer ninguna pregunta. Bueno, pues pasamos a la siguiente comunicación. Gracias. Superior Patient Survival in ABO Incompatible Living Donor Kidney Transplantation and Kidney Pair Donation, que presenta el doctor Ignacio Revuelta del Hospital Clínic de Barcelona. Muchas gracias. Y gracias de nuevo por aceptar este trabajo, que viene un poco también a correlación a lo que hablábamos ahora, pero entra en una discusión que, como muchos los que asististeis a la reunión de la ONT, se plantea de qué hacemos entre el ABO incompatible y el cruzado, ¿no? Que al final es un poco la comparativa cuando tenemos un paciente que consideramos que se puede trasplantar, ¿no? Una de las medidas que se decían era que todos los ABO incompatibles primero los pusiéramos en cruzado, y dependiendo de lo que pasara en cruzado, pues si no se trasplantaba, ya ir al ABO incompatible, ¿no? Es una cosa que sospechó y es una cosa que nosotros, pues bueno, teníamos ciertas dudas, y un poco hemos hecho un análisis y un poco os explicaremos nuestros resultados, ¿no? Todos sabemos que tenemos una peor supervivencia comparado con el ABO compatible entre supervivencia de paciente y también de supervivencia de injerto, sobre todo en los primeros momentos del trasplante. Una cosa está muy publicada. Sabemos que el trasplante cruzado en sí mismo ofrece unos resultados comparables con ABO compatible, aunque algunas series incluso llegan a decir que mejor que el ABO incompatible, aunque eso dependerá un poco del perfil del paciente. Lo que pasa es que cuando tú tienes un paciente que es incompatible, tienes que decidir no si tiene otro donante compatible, perfecto, no tienes que decir mucho, tienes que decir qué hago, pero también tienes que decir que o lo meto en diálisis y que se vaya a la lista de espera de cadáver, lo meto en el cruzado o lo hago directo, ¿no? Entonces, nuestra idea con todo esto es comparar esos grupos, ¿no? Comparar el grupo real que tenemos. Ese paciente que hago, lo trasplanto directo, lo meto en cruzado, y claro, lo podemos comparar con todo el cruzado, y que ahí es un mix de pacientes de riesgos inmunológicos y demás, o solo con aquellos pacientes con los cuales el motivo de incluirlos en el cruzado era porque eran ABO incompatibles, porque si no la comparativa tampoco es real. Consideramos que la mejor manera de hacer análisis de comparar es eso, o lo trasplanto directo o el grupo que se metió en el programa cruzado cuyo motivo era esa incompatibilidad de grupo sanguíneo. Un estudio retrospectivo. Un poco los esquemas de sensibilización ya los he contado. Y bueno, analizamos en 14 años de casi 800 pacientes, y un poco al final, excluyendo diferentes motivos, tuvimos una cohorte final de 112 pacientes, y lo que hicimos, por lo que os he comentado antes de esos vaivenes del tratamiento del ABO incompatible, suelo analizar desde el 2013.
De esos 112 pacientes, 62 eran AB incompatibles, 50 se habían trasplantados en cruzado y no habíamos hecho desensibilización anti-HLA, y de esos 50, 19, el motivo de haberlos incluidos era por una incompatibilidad de grupo sanguíneo. Aquí podéis ver que la media de seguimiento era más o menos 70 meses y el tiempo desde que se incluyó el trasplante era de media de un año. Esta es la supervivencia global, yo creo que no aporta mucho, y lo que sí que aquí tenemos los análisis de supervivencia, ¿no? Si podemos ver los análisis de supervivencia, aquí tenéis tanto la univariante como el multivariante, ya digo que 12 pacientes habían fallecido durante todo el seguimiento del estudio. No había diferencias en cuanto al sexo, tanto el donante como el receptor, la edad del donante, el riesgo inmunológico, aunque el riesgo inmunológico estaba ahí 0,056, pero estadísticamente no es significativo. Y este riesgo inmunológico también quisimos, y es otra cosa que nosotros llevamos luchando, que no solo es el CPRA el que marca el riesgo inmunológico. De hecho, el CPRA es una probabilidad de poderse trasplantar en la lista de espera, que no quiere decir que, obviamente, cuanto más alto, más riesgo, ¿no? Incluimos transfusiones, trasplantes previos, embarazos, todo lo que es la sensibilización, y hicimos un composite, una variable composite en el cual englobara todo esto, ¿no? Tampoco el peso, la diabetes, el estatus pre-trasplante, la diálisis vintage o los trasplantes previos, y no encontramos diferencias en la supervivencia de los pacientes, ¿no? Lo que sí que encontramos es la edad del receptor, era significativo, era más alta, que es esperable en aquellos pacientes que fallecieron, afortunadamente. Y, por otro lado, el esquema de inmunosupresor. El esquema de tratamiento, sorprendentemente, nos salió que sí, que era significativo, tanto cuando comparábamos todos los cruzados sin hacer excepción respecto a hacer el trasplante AB incompatible directo, como aquel subgrupo en los cuales hayamos elegido solo los que se hayamos incluido. Y, sorprendentemente, en el multivariante nos salió que lo que tenía peso real era la edad y este subgrupo inicial. Un análisis, y bueno, fue una gran sorpresa, ¿no? Si vemos en la supervivencia de injerto censurada por muerte, en este caso cambian las cosas, tiene sentido. Ya digo que tuvimos 14 pérdidas de injerto censuradas por muerte durante este periodo, y en este caso sí que en el univariante salía del receptor, el riesgo inmunológico, cualquier tipo de rechazo durante esto y el trasplante previo. Y lo que vimos es que nuevamente sí que había en este caso con cualquier tipo de cruzado, no por el AB incompatible, ¿no? Todo eso tiene sentido, ¿no? Tiene un poco de sentido, ¿no? Pero el multivariante no, solo era el riesgo inmunológico y haber tenido rechazo previo, con lo cual, aunque bueno, no estamos mirando eso, tiene sentido por lo menos que encontramos cosas que se pueden entender, ¿no? Cuando comparamos ambos grupos, con el cruzado y el AB incompatible, había una diferencia en cuanto al sexo varón, entre el AB incompatible, que era mayor que el cruzado sensibilizado, más tiempo en diálisis, obviamente, del paciente en cruzado, más riesgo inmunológico entre ambos grupos, el esquema de inmunosupresión, porque hacemos una inducción diferente entre el AB incompatible y el cruzado, y los trasplantes previos, ¿no? También habían tenido peor rechazo del injerto, pero no censurado por muerte, y tiene más mortalidad en el cruzado que en el AB incompatible. Aquí podéis ver la supervivencia del paciente, en el cual el AB incompatible tiene una supervivencia del paciente de 96% versus el cruzado de un 84%, y lo que es la estimada de supervivencia, pues hay una diferencia cerca de los 15 meses, de 18 meses en 10 años de seguimiento, que al final, pues año y pico, no está mal. Si analizamos un poco más en detalle el subgrupo cruzado por grupo sanguíneo, vemos que no hay diferencias entre grupos, diferente de cuando comparábamos con todos los del cruzado, no hay diferencias en todas las variables que os he ido comentando. Sí que tenemos mayor mortalidad en el grupo de cruzado que se había incluido, como ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Incluso la etiología de mortalidad podéis ver que no estaba asociada, lo he puesto en rojo, pero no estaba asociada, con lo cual hay que estudiar más, es una N pequeña, con lo cual os animaría a que, claro, aquí cuando podemos ver la diferencia en este caso es todavía mayor. Vemos que los pacientes trasplantados en cruzado que su criterio AB incompatible tienen peor supervivencia, un 73% versus 96% a 10 años, y fijaos la diferencia que se va más de 20 meses, casi 2 años de diferencia de supervivencia si se hubieran trasplantado directo, así el paciente entró en el programa de cruzado, ¿no?
Son datos, ya digo, para tomar mucho en cautela, que es una serie muy corta, son nuestros resultados, un poco, pero nuestra sospecha, pues que también los americanos ya lo venían diciendo, pues bueno, sí que se da. Pues tenemos la peor supervivencia entre el cruzado y el ave incompatible, y comparando con estos dos grupos, pues vemos que hay que saber seleccionar qué pacientes. En este caso, la edad y la opción sí que marcó en cuanto a supervivencia del paciente y algún otro factor, pero claro, no hemos sabido de momento y estamos analizando qué pacientes podrían beneficiarse de uno u otro al momento de elegirlos, no solo en global, sino seguro que hay pacientes que podremos clasificarlos mejor con diferentes metodologías, como el compañero nos acaba de comentar con el tema del rechazo y el resto, compañeros que trabajan. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Buenos días. Enhorabuena, Nacho, para el trabajo, muy interesante. Mi pregunta era si habéis mirado si había una diferencia en términos de matching de HLA, porque me imagino que los incompatibles a veces son aparentados, mientras los otros no. No lo hemos mirado, tiene sentido, es una N corta. En la supervivencia del injerto sí que ha salido que hay una diferencia en cuanto al tema inmunológico, pero no ha salido en cuanto a supervivencia del paciente, con lo cual no creo que haya tanta diferencia, todo es vivo y realmente lo que más tenemos de vivo son cónyuges. O sea, hay poco relacionado realmente, con lo cual personalmente no creo que haya, pero no hemos analizado, es un buen detalle. ¿Alguna pregunta más? Entonces, yo ya te iba a preguntar, si nosotros, que todavía no hemos empezado a hacer AVE incompatible, pero queremos empezar y hay que empezar poco a poco, ya lo sabes, ahora ya nos recomendarías, o tú ahora tienes una pareja AVE incompatible y le recomiendas, ya sé que has dicho que hay que valorar el paciente, la edad y esas cosas, pero ¿le recomendarías antes el AVE incompatible que el cruzado? Yo pienso que es que estáis haciendo cosas, los que no hacéis AVE incompatible hacéis cosas muchísimo más difíciles. Con lo cual, AVE incompatible no es nada difícil. Otra cosa es que dices unos títulos de 512 o 256. Nuestro primer caso fue un tercer trasplante hipersensibilizado con un anticoagulante lúpico y con unos títulos de 512. O sea, y conseguimos hacer el trasplante. Mucho sudor y perdimos un año de vida, pero conseguimos hacerlo. O sea, hacéis cosas muchísimo más difíciles, con lo cual hacer un trasplante con unos títulos 16-32 para un nefrólogo actualmente es muy fácil. E incluso yo te diría, no empieces poco a poco, no. Trasplanta sin momentos. Es que no es tan difícil, de verdad, os lo digo. Y los que lo hacéis, todos lo que los habéis hecho, no es un reto. El reto es hacer un PATI, el hacer un HLA, eso sí que es un reto, pero esto no. Animaros. Muy bien, pues creo que sigues tú. El doctor Ignacio Revuelta va a presentar Pre-Transplant Clusters and Outcomes Determining Variables of Expanded Criteria Donor Control Donation After Circulatory Disc Kidney Transplants through a hybrid artificial intelligence-based model combining survival analysis, multiple criteria optimization and artificial neural network. Así que a ver si ahora nos enteramos de lo que nos pasa con Bueno, no te creas tú, me va a costar, la otra es más fácil. Cambiamos de tercio. La verdad que agradecer que no dejemos de olvidarnos que la inteligencia artificial, esta es la que aporta a nuestro día a día. La generativa, que es la que todo el mundo habla ahora, el ChatGPT, nos aporta en nuestra supervivencia, a nuestra gestión del tiempo, en ayudarnos a hacer papers, a bibliografía y todo esto, pero la que nos va a dar a los pacientes no es esa, es esta otra, como el compañero ha presentado, el trabajo ha sido muy chulo, el del rechazo de unas biopsias, ¿no? Lo iba a presentar mi amigo, el economista, que es el que hace todo esto, no ha podido venir y me ha metido en un marrón. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, esto viene de un trabajo que lo dirigió entre Belviche empezó en Belviche con Oriol Bestar y Nuria Montero y Cruzado, Melilli, el equipo, y luego se mantuvo cuando Oriol se fue al Vall d'Hebron, y era un poco establecer una cohorte de diferentes centros en los cuales todos los centros aportamos casos en Cataluña para establecer cuál es el impacto, esto lo conoce, cuál es el impacto del donante expandido en la asistolia controlada, ¿no? Un aspecto que cada vez tenemos más tasas de producto trasplante, pero nos daba un poco de miedo viendo
viendo los resultados que nos íbamos encontrando y un poco seleccionar. Sobre esa cohorte que hemos ido haciendo, y Nuria Montero publicó un paper hace 2 o 3 años muy interesante, os recomiendo a todos leerlo, pues hemos ido sacando, intentando entender cuáles son los pacientes y utilizando en este caso técnicas de inteligencia artificial. Ya el año pasado trajimos un trabajo y ahora tenemos esto, es identificar exactamente qué clústeres de pacientes o cómo podemos entender estas variables para hacer que cuando tengamos un donante elijamos mejor al receptor, porque nos olvidamos de esto, son donantes excelentes, pero no para todos. Y precisamente nos da miedo si realmente estos donantes, que supone un mega esfuerzo, identificamos realmente a qué pacientes se lo estamos poniendo bien, ¿no? Es un multicéntrico, como os estoy comentando, es un modelo híbrido de inteligencia artificial en los cuales siempre hay una fase de optimización de algoritmos y además de los análisis de supervivencia, porque nos enfocamos sobre todo en esa supervivencia, que es lo que habíamos encontrado en nuestros trabajos, que era el gran caballo de batalla, ¿no? La supervivencia del paciente, porque los pacientes que vivían iban de coña, ¿no? Pero el problema es los que no vivían, ¿no? Entonces, se ha hecho diferentes técnicas de inteligencia artificial, como veremos ahora, intentaré explicaros, y luego ver cómo que tenemos que dejar de utilizar con los métodos ahora que hay, analizar supervivencias con los métodos, con el SPS o el programa que quieras, es una cosa básica. Tenemos que utilizar las nuevas herramientas que hay y técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Este es el flowchart, que los que habéis leído el paper o habéis trabajado ya lo conocéis. En los cuales había pacientes en lista de espera. También luego se hizo una cohorte de validación europea. En total eran 2.700 pacientes, se trasplantaron de cadáver en 1.280, se excluyeron por pérdida de datos para el análisis 120, al final entraron 1.100 y hicimos este diferente. Primero establecemos hazard ratios, con una supervivencia más clásica, y luego empezamos a meter diferentes técnicas, en este caso es el top shift weight, que es identificar un poco el peso de las variables, de cada variable en los outcomes. Y ahora os interesará que son análisis muy interesantes, como lo ven los expertos, hasta llegar a redes neuronales, que es la que te va a marcar al final esto. Aquí tenéis un poco un resumen. Esta parte de aquí es lo que hacemos normalmente, una matrix de, os acordáis de la sensibilidad, especificidad, falsos positivos, falsos negativos, que es un poco lo vamos haciendo todo y demás. Entonces ellos lo ampliaron, ¿no? Establecieron diferentes scores en el supervivencia, tanto los que iban bien como los que perdían. Y como ya sabéis, y es una cosa que tampoco tratamos mucho, no es lo mismo la pérdida de injerto que la supervivencia del injerto. O sea, a cualquier persona le puedes decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo predecir la pérdida de injerto que la supervivencia del injerto, ¿no? Entonces aquí ellos dicen los que van de coña y los que pierden injerto y luego establecen diferentes scores. Ahora viene lo complicado de explicaros. Esto es la matriz clásica, que habéis repartido el número de pacientes que entraron, y en este caso lo que podemos ver en azul es que el modelo, el clásico, el hazard y demás, detecta muy bien el paciente que va bien. El paciente que tú esperas que va a ir bien y va bien, o sea, que vive y la evolución es buena. Pero en cambio, el paciente que va a perder el injerto, fatal, no lo coge bien. Con lo cual, aquí lo que te empieza a decir es una cosa, vale, todos estos modelos clásicos que utilizamos en supervivencia nos vienen bien para analizar las supervivencias, pero no para las pérdidas. Y ya digo que las pérdidas a veces es mucho más importante que las supervivencias, ¿no? Ellos hicieron aquí, es el class 0 y el class 1, y podéis, los de la pérdida de injerto y los que serían aquí, y los de lo que es la predicción y lo real, ¿no? Entonces, habéis visto dentro de lo real, pues ahí que podéis ver los números, ¿no? Y a la derecha lo que hacen dentro de estos, los que han ido bien y mal, pues un poco ver cómo ya empieza a clasificar las diferentes variables, que es una de las cosas que es hacer transparente el black box de la inteligencia artificial. ¿Qué papel tiene cada una de las variables? En este caso, el que más peso tiene es la del receptor. Luego, en este caso, es en el trasplante lo que es el mismatch en DR, tanto en una categoría como otra. El paciente en diálisis, pues bueno, ahí podéis viendo, ¿no? Realmente, como podéis ver, las variables tampoco están detectando muy bien el que va bien o el que pierde el injerto, ¿no? Podéis ver, ¿no? Pero estas son un poco las que salen dentro del modelo, que había mogollón de variables, ¿no? Aquí viene ya lo complejo, tanto del sistema como para mí explicaros, ¿eh? Aquí ellos han metido otra cosa. Dice, a ver, ahí podéis ver los diferentes scores. Pérdida de injerto y luego este top shift score, es decir, los valores más altos son los que realmente me van a predecir mejor, ¿no?
tanto una cosa como otra, ¿no? Y entonces podéis ver que empieza ya a hacer diferentes clasificaciones con diferentes colores, que no voy a entrar, pero lo que quiero decir es que tenemos que empezar a hacer análisis más en profundidad de supervivencia, no nos podemos quedar, porque ya no solo la supervivencia, también tiene que ser la pérdida, ¿no? Y aquí podéis ver en azul que en la categoría 8, que es los que van bien y tiene esos datos de la variable de predicción son más altos, sigue siendo muy buena. Con lo cual, pues bueno, esa sensibilidad de técnica que hemos hablado de toda la vida lo está detectando muy bien. Pero ¿qué pasa? Que otra vez nos empieza a clasificar mal los que pierden el injerto, ¿no? Y luego podéis ver ahí el impacto de las diferentes variables, ¿no? Más complicado. En este caso, nos centramos en la pérdida del injerto. Nos olvidamos supervivencia porque lo ve bien cualquier método que hagamos, ¿no? Entonces empieza a dar un código de colores. Código de colores amarillo, azul, verde, está puesto a la derecha, que son los valores de este Topsy Score, en los cuales te dice el valor predictivo de esa variable en concreta, de cada variable, ¿no? Cuanto más amarillo es, más te está detectando que ese factor está afectando a la pérdida de injerto. Tienes valores más altos de predicción y está más hacia la derecha, hacia la curva a valorar. Todo lo que sea más azul y más verde falla un poco más. Con lo cual, en este caso, aunque estén ordenados, pues bueno, el receptor, lo que veíamos un poco antes, ves un poco cómo están influyendo, pero además te está diciendo cada variable cómo influye en el modelo, pero encima qué peso tiene dentro de todo el modelo. Con lo cual, aquí ya empiezas a decir, pues joder, a lo mejor el receptor para el donante expandido, bueno, a lo mejor me lo tengo que pensar, a lo mejor tengo que excluir a los pacientes mayores según este modelo, pensando en la pérdida del paciente, en que se muera, no pensando tanto en su supervivencia, ¿vale? Y entonces aquí fueron haciendo un poco todos. Veis algunos, pero por ejemplo, el HDR, esto que le gusta tanto a Delfín, de los mismatch SLL, no estaba tan influenciado. Vamos más allá, se centra en la clase 3 y vemos que esto nos va a decir cuál es realmente luego ya el outcome, cómo es el impacto que va a tener, ¿no? Y se centra específicamente en la clase 3, que es pérdida de injerto, y con el alto, que es donde estaba fallando en todos los sistemas anteriores. Y aquí veis ha cambiado. Tener un evento cardiovascular en diálisis, ese paciente no debería trasplantarse con un expandido en controlada. De hecho, ya lo publicaron en Nuria en el modelo, ¿no? Pero tener diabetes, ese mismatch DR, por lo menos esas tres variables, ya las otras sean más cuestionables, son variables que nosotros hemos identificado que no solo es que se correlacionen con la supervivencia del paciente, que ya se había visto, es que se correlacionan con la pérdida del paciente. Con lo cual, pues hemos identificado que esas tres variables tenemos que tener mucho cuidado a la hora de asignarles un órgano de estas características. Y bueno, en principio, sobre todo, el mensaje es, hagamos algo más que la supervivencia de los pacientes clásica, ¿no? Hay diferentes modelos, no lo tenemos que hacer nosotros, como hacemos hasta ahora. Hay gente que lo hace y yo creo que nos va a dar qué categorías de riesgo quizás nos tenemos que replantear si son óptimas para recibir este tipo de trasplantes. Y muchas gracias y gracias a todos los compañeros que han trabajado en esta corte, que es magnífica. Este sí que dio más justo de tiempo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Como no sabemos mucho, yo no puedo preguntar mucho, pero, es decir, tú lo que estás sugiriendo y lo que nos presentas en este trabajo es que utilicemos más las herramientas, no solamente para predecir no predecir, sino estudiar la supervivencia del injerto, sino adecuar más a lo mejor el uso del donante o incluso no utilizar el donante para determinados receptores, ¿no? Bueno, nosotros en Cataluña ahora mismo el sistema de asignación no tiene casi en cuenta las variables del receptor que no sean del tema inmunológico o de tiempo en diálisis. No consideramos la diabetes, riesgo cardiovascular y demás. Antes, cuando lo hacíamos más manual, tú tenías un orden y decías, me sale este paciente, pero a este paciente no le pongo este riñón. Me dices, pues paso al siguiente, porque por lo que sea no lo veo claro y no sé si vosotros utilicéis el método todavía más clásico y a veces dices, este órgano que me parece que es un buen donante, pero este paciente quizás no es su mejor opción, ¿no? Pero ahora en los sistemas de asignación así más automáticos no entra eso, ¿no? Pero tiene que empezar a entrar, ¿no? Se tiene que trabajar, para que tienes que entrarlo, validarlo, si lo quieres hacer extensible, toda la regulatoria es compleja, ¿no? Pero por lo menos empezar nosotros y haciendo análisis de si tenemos algún tipo de margen que lo hagamos bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Pues muchas gracias, Nacho. Pasamos a la siguiente comunicación. Optimización de los resultados del trasplante renal con donantes en asistolia controlada. Impacto de la perfusión regional normotérmica en la función precoz y la supervivencia. Presenta el doctor Néstor Topanta de la Fundación Puigverd.
Bien, buenos días, gracias por la oportunidad. En representación de todas las UTRs de Cataluña, vamos a presentar este trabajo. Declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés. Bien, como introducción, pues ya sabemos que el trasplante renal es el tratamiento de elección para los pacientes con enfermedad renal crónica, pero ya que proporciona una mejor calidad de vida, mejor supervivencia comparado con los pacientes en diálisis. También, como vimos ayer en los datos del registro, cada vez hay más donantes en asistolia controlada debido a que hay un aumento en la demanda de riñones. Sin embargo, a diferencia de la donación en muerte encefálica, este tipo de donación en asistolia controlada tiene mayores riesgos ya que tiene un tiempo de isquemia caliente pues, ligeramente importante. Esta situación hace que incremente el mayor riesgo de presentar al paciente una lesión isquemia de perfusión, DGF, afectando posiblemente al pronóstico temprano. Ya también se han presentado varios trabajos en grupos españoles en el cual se ha visto que la extracción del órgano mediante la perfusión regional normotérmica, es decir, la NRP, se ha propuesto como una gran alternativa contra la extracción superrápida. También es verdad que este tipo de extracción, la NRP, se hace habitualmente en pacientes que son multiorgánicos, cuando se van a extraer también el hígado, por ejemplo, mientras que cuando solo es riñón suele ser la extracción superrápida. También se ha visto que este tipo de extracción, la NRP, va a disminuir la DGF, va a mejorar la función renal temprana, sin embargo, el impacto a largo tiempo todavía no está del todo conocida. Por otro lado, también es importante ver en mayores de 65 años en los cuales pues, nos enfrentamos cada vez con mayor frecuencia y es importante poder aclarar esta situación. Bueno, otro factor importante también es la estancia hospitalaria, ya que la técnica de NRP pues, puede reducir los tiempos de estancia hospitalaria y por ende mejorar los gastos económicos y los hitos clínicos. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar si la extracción mediante NRP mejora los resultados del trasplante, incluyendo la función temprana del injerto, la duración de la estancia hospitalaria y la supervivencia a medio plazo comparado con la extracción superrápida. Para esto hemos utilizado los datos del registro catalán en el periodo de estudio del 2015 al 2023. Fueron primeros trasplantes aislados. Hemos tenido una N inicial de 4.432 y posteriormente tras la exclusión de los trasplantes de vivo, de la asistolia no controlada, la muerte encefálica, los que se trasplantaron fuera de Cataluña y los missing, pues nos quedamos con 1.060 pacientes. De estos, extracción superrápida fueron 364 y NRP 696. Posteriormente, para poder homogeneizar un poco más la muestra, hacemos un análisis de propensión, es un análisis de emparejamiento 1-1, utilizando variables como el año del trasplante, la edad del donante y del receptor y las comorbilidades, quedándonos con parejas de 266 en cada uno de los grupos. Estos son los datos iniciales de la corte no emparejada. Como podemos ver en los donantes, los de NRP eran pues, más jóvenes, tenían una mejor función renal. En cuanto al receptor, pues igualmente eran un poco más jóvenes, tenían menos tiempo en diálisis, mientras que la comorbilidad era muy parecida en los dos grupos, salvo las alteraciones cardíacas como tal. Cuando hacemos el emparejamiento podemos ver que nos queda muy bien emparejado porque la edad es muy parecida tanto en el grupo NR como en el RRP, tanto en el donante como en el receptor, igualmente en la función renal del donante y las comorbilidades. Y tenemos los resultados en cuanto a DGF. Vemos que en la corte no machada casi el 50% de los casos presentan DGF en los que se hacen extracción superrápida, mientras que en la extracción NRP llega a ser del 20%. Esta misma tendencia se observa en la corte machada. Situación parecida pasa con la función primaria del injerto, en la cual vemos que cerca del 2% es en la extracción por superrápida, mientras que por NRP no llega a ser el 1%, tanto en la no machada, mientras que en la machada pues, es algo muy parecido. Igualmente, cuando vemos en los pacientes mayores de 65 años, vemos que el mismo comportamiento, casi el 50% en NRP, en RR versus casi el 20% en NRP, y igualmente en la función del injerto inicial. En cuanto a la estancia hospitalaria, sí que vemos que existen de media 14 días en el grupo de RR, mientras que en los que eran NRP fueron solo 10 días, tanto en la corte no machada y de la misma tendencia en la corte machada. En cuanto a la función renal, en la corte no machada vemos que tienen una mejor función renal los pacientes de NRP frente a RR.
siendo esto estadísticamente significativo, pero cuando se hace el emparejamiento como tal, existen estas diferencias, pero no llegan a ser significativas. Ya entrando en análisis de supervivencia, en la corte de no machada, vemos que en la supervivencia del paciente las dos curvas son iguales hasta los 2 años, cuando empiezan a separarse, siendo esto estadísticamente significativo, presentando mejor supervivencia los pacientes que se hacen la extracción mediante NRP. Igual situación sucede cuando se evalúa la supervivencia del injerto, pero cuando se excluye a la muerte, pues se pierde estas diferencias significativas. Cuando hacemos el emparejamiento, estas ventajas se pierden en sí. Igual, las dos curvas son muy parecidas, a partir del 2.º año empiezan a separarse, pero no hay diferencias significativas en la supervivencia del paciente. Tampoco existen diferencias en la supervivencia del injerto, incluso cuando se excluye a la muerte. Y en los mayores de 65 años pasa algo parecido, no existen diferencias como tal, ni en la supervivencia global del paciente, ni en la supervivencia del injerto, incluso cuando se censura a la muerte. Con todo esto podemos concluir que la NRP reduce significativamente la incidencia de DGF, tanto en los donantes en asistolia controlada como tal, bien sea la corte apareada como no. Además, estos pacientes tuvieron una media hospitalaria menor, favoreciendo un menor gasto sanitario como tal. La función renal sí que también fue mejor en este grupo, aunque en el seguimiento no llegó a ser estadísticamente significativo cuando se emparejaron las muestras. Tampoco se observaron diferencias en cuanto a la supervivencia del injerto a largo plazo. Y cuando se evaluaron los mayores de 65 años tampoco se pudo observar grandes diferencias. Por lo que podemos decir que aunque la NRP aporta beneficios clínicos importantes, tempranos, quizá lo más importante es ver más granularmente qué es lo que está pasando con estos tipos de pacientes. Y eso es todo. Gracias. Bueno, finalmente agradecer a las UTRs de Cataluña, que son los que día a día aportan información a nuestra OCAD para poder presentar estos trabajos. Muchas gracias, Néstor, y perdona que te puse en la Puigverd, pero eres de Valdebrón, perdón. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Hay alguien? No, ¿nadie tiene ninguna pregunta? Nacho. Como hablo poco, te pregunto. No, gracias, Néstor. Es súper interesante y muy necesario, ¿no? Yo creo que resuelves muchas dudas. ¿Habéis pensado? Yo tengo dos preguntas. Una, la disfunción primaria del injerto parece ser que no hay diferencias entre una y otra, ¿no? Lo que es el primary non-function, ¿no? Entre uno y otro. Y la segunda pregunta es, ¿lo estáis pensando comparar con el donante de muerte encefálica, no en el de asistolia controlada? Vale, bueno, en cuanto al donante de muerte encefálica no podría ser una opción a analizar porque no lo hemos tenido en cuenta como tal. Y la primera pregunta, en cuanto a diferencias, sí que existen diferencias, son muy pocas, pero sí que hay diferencias. Y yo una pregunta, porque, por ejemplo, en nuestro centro prácticamente la extracción súper rápida ha desaparecido. Entonces, o sea, vosotros habéis hecho un estudio para mirarlo, pero ¿siguen haciendo extracción súper rápida? Sí. Bueno, inicialmente este estudio nació de la idea de ver qué pasaba en los pacientes mayores de 65 años y ver si aportaba más hacer la NRP y darle un poco más de importancia a esto, porque viendo que cada vez hace menos la súper rápida. Pero bueno, no nos salieron del todo concluyentes estos datos, ahora estamos intentando aumentar la N para ver si en mayores de 65 años se puede volver a analizar y así tener más información. De momento lo que nos ha salido es que la NRP es la que tiene mejores resultados comparado con la otra. Muchas gracias. Gracias. Pues pasamos a la siguiente comunicación. El doctor Ignacio Revuelta nos presenta la incompatibilidad como incremento del donor pool en el Programa Nacional de Trasplante Renal de Donante Vivo Cruzado. ¿Y quién es ahora? Es Carlos, vale. Perdón. Vale, el doctor Carlos Jiménez. ¿Dónde estás, Carlos? Utilidad de la plasmaféresis como tratamiento de inducción en pacientes altamente sensibilizados. Un estudio multicéntrico español del Hospital de la Paz que presenta el doctor Carlos Jiménez. Bueno, muchas gracias a todos por el madrugón. El manejo inmunosupresor en los pacientes PATI, en los pacientes altamente sensibilizados, sigue siendo un desafío por el mayor riesgo de rechazo, tanto agudo como crónico.
El papel de la plasmaféresis en estos pacientes pues no está completamente decidido, hay poca publicación y es objeto de debate. El objetivo fue analizar, nosotros llevábamos haciendo plasmaféresis en todos estos pacientes desde, yo creo que primeros del 2010, vamos, de la primera década, al principio del 10, del 12, por ahí. Entonces, nos planteamos analizar la utilización, si la utilización de la plasmaféresis en estos pacientes tenía algún sentido, ¿no? Para lo cual, bueno, pues evaluamos la supervivencia del injerto, todo como entendemos que la influencia de la plasmaféresis debe ser no más allá del primer año, pero bueno, utilizamos la supervivencia del injerto en los primeros 12 meses, la incidencia de rechazo, la función renal, y como seguridad pues la supervivencia del paciente también, la incidencia de infecciones virales y bacterianas, así como la incidencia de tumores. Entonces propusimos a través del grupo Centra aportar datos, evaluar cómo se habían tratado los pacientes PATI entre enero del 16, que es, creo que recordar cuando empezó el PATI, hasta diciembre del 22. Es un estudio observacional retrospectivo y se ha evaluado al menos pues, un seguimiento de 12 meses. Y estos son los hospitales que han colaborado y a los cuales agradecemos mucho la participación. El Hospital Valdebrón, el Hospital de Belviche, el Hospital del Mar, La Paz, de adultos, el Hospital Marqués de Valdecilla, el Hospital Puigverd, el Hospital Puerta del Mar, el Hospital General de Salamanca, el Hospital Carlos Haya de Málaga, Germans Trias y el Hospital Infantil de La Paz. También preguntamos que qué hacía cada uno. Bueno, pues tenemos aquí como 5 patrones, ¿no? Grupos que hacían plasmaféresis siempre, otros plasmaféresis y DSAs, otros plasmaféresis y rituximab y DSAs, otros ni plasmaféresis ni rituximab y otros pues en otras situaciones, ¿no? 283 pacientes, se han evaluado 283 pacientes PATI y decidimos clasificarlos como que no tuvieran DSA pretrasplante versus los que tenían DSA pretrasplante. Y vamos a hacer el análisis de estos dos grupos. Primero, los que no tienen DSA pretrasplante. Se han hecho plasmaféresis en 57 y no plasmaféresis en 129. En relación con los resultados demográficos son similares, los meses en diálisis sale y un poquito más de primer trasplante, pero como veis son un 22 y un 17% en los de plasmaféresis y estos son los resultados. No hay ninguna diferencia entre hacer plasmaféresis y no hacer plasmaféresis en ninguna variable, ni en el rechazo, ni en los DSA de novo, ni en la supervivencia del injerto. La creatinina a los 12 meses es similar. Curiosamente, aquí apareció que la incidencia de replicación de CMV es inferior en la parte de plasmaféresis. Y ahora analizamos los pacientes que tenían DSA pretrasplante, que eran 91, en 59 se hizo plasmaféresis y en 32 no. Estos son los resultados de los demográficos, también salió como antes, bueno, pues un poco más de meses en diálisis los de plasmaféresis. Y en relación al análisis de resultados, vimos que rituximab se ha usado prácticamente en todos los pacientes en los que se hizo plasmaféresis, en el 98%, versus la mitad en el de no plasmaféresis. La incidencia de rechazo agudo, curiosamente, tiene una tendencia a ser superior en el grupo de plasmaféresis sin alcanzar significación, pero una pequeña tendencia en el de plasmaféresis, en este caso con rituximab, porque prácticamente lo tenían todos. En relación con las infecciones, infección bacteriana ligeramente superior en el de plasmaféresis, esto es infección bacteriana que requiere ingreso, y las infecciones virales inferiores en los de plasmaféresis. Se ha hecho un análisis multivariante, incluyendo a todos los pacientes, de pérdida del injerto a los 12 meses. Y hemos visto que la plasmaféresis no ha demostrado beneficio en la prevención de la pérdida del injerto. Lo que sí se relacionó con la pérdida de injerto fue la edad del receptor,
el tener DSAs pretrasplante, todo esto es muy razonable. El tener rechazo agudo, los rechazos eran comprobados por biopsia, y el desarrollo de DSA de novo. En relación con la pérdida de injerto, bueno, pues durante todo el seguimiento que hemos tenido de observación de los 7 años, se mantiene de nuevo que la plasmaferesis no ha demostrado ningún beneficio en la prevención de la pérdida del injerto. En lo que sí que se relaciona es la creatinina a los 12 meses y el desarrollo de DSA de novo. El rechazo agudo y el DSA pretrasplante no alcanza significación, pero se observa una tendencia. En conclusión, el uso de plasmaféresis como tratamiento de inducción en pacientes altamente sensibilizados, PATIs, no se relacionó con mejor supervivencia del injerto a los 12 meses, ni menor incidencia de rechazo o mejor función renal. Solo la presencia de DSA pretrasplante y el rechazo agudo mostraron relación significativa con el riesgo de pérdida del injerto a los 12 meses censurado, que no lo he comentado. A lo largo del seguimiento, los DSAs de novo, la función renal a los 12 meses, se relacionaron con la pérdida del injerto, aunque la presencia de DSA pretrasplante y el rechazo agudo mostraron una tendencia a la significación. Y la plasmaféresis, pues también hemos visto que es una técnica segura y que no se relacionó con mayor incidencia de infecciones bacterianas ni virales. Muchas gracias. Creo que ya hay una pregunta. Quería hacer 2 preguntas. Decís que hay más plasmaféresis en los pacientes que tienen más rechazo. Entiendo que no es que como ya tiene rechazo se hace la plasmaféresis. Te estoy escuchando mal. Y entonces La pregunta es que en los datos que habéis mostrado hay más plasmaféresis hay más rechazo en los pacientes que hacen más plasmaféresis. Sí. Y mi pregunta es que hacen el rechazo y por eso se hace la plasmaféresis. No, todo esto son la terapia de inducción independiente del rechazo. O sea, los que no hacen plasmaféresis desarrollan un rechazo y después hacen plasmaféresis, eso no se incluye en no plasmaféresis. Vale, ahí tengo otra pregunta. Entonces, en base a esto, la recomendación de hacer plasmaféresis, que a mí tengo yo más dudas, sobre todo pre-cirugía, esta que se hace pre-trasplante, y si habéis valorado también las complicaciones hemorrágicas o complicaciones un poco en relación con... Bueno, es un estudio multicéntrico. Es difícil recoger los datos, ¿no? Pero, bueno, se puede hacer. El hecho de hacer plasmaféresis pre, solo algún hospital lo hace. No lo hacen todos. En general son plasmaféresis post-trasplante. A las 24 o 48 horas empiezan y se deben hacer como 6. Y en relación con el desarrollo de hemorragias, se puede recoger. No lo tenemos recogido porque no era... O sea, sí que se puede considerar pues como seguridad, pero es un dato que, bueno, pues no queríamos tampoco dar un trabajo extra, ¿no? en la recogida, y no lo hemos recogido. Pero eso es sencillo, está en los bancos de sangre, está en las aplicaciones. Podemos hacer, gracias. Una pregunta más. En el grupo que tiene DSAs sería bueno saber si tenían hecha prueba cruzada por citometría de flujo. Supongo que habrá pacientes que no se les hiciera, otros que se les hiciera antes del trasplante y otros que a lo mejor se les hizo a posteriori. Probablemente sería bueno saber diferenciar los que tenían prueba cruzada positiva o contra los que tenían negativa. En cuanto sí, muchas gracias, Juan Carlos. Es una buena apreciación. Todos tenían, claro, la prueba cruzada por citotoxicidad negativa, pero es cierto que ahora de forma retrospectiva lo debemos recoger para evaluar eso. No tenemos el dato, pero recojo la sugerencia, porque es muy buena. Muchas gracias. La cosa es afinar. Si tiene algún sentido o no tiene sentido. Nosotros que lo hacemos siempre, porque claro, empezamos antaño se decía, bueno, si tienes un PATI, pues van a hacer rechazos un porcentaje muy elevado. La verdad es que tenemos nosotros como un 15% de rechazos, pero ahora que hemos hecho esto, pues nos va a valer para quitarla del todo, claro.
Última pregunta. Sí, buenos días. Gracias por el trabajo, enhorabuena. Sí, yo tenía dos preguntas, pero una también es como la prueba cruzada o la MFI del DSA, y la otra es sobre el uso de inmunoglobulinas endovenosas a dosis inmunomoduladoras, si se ha tenido en cuenta también en los tratamientos. Yo creo que no está recogido. Yo creo que globalmente se utiliza, no lo sé, nosotros utilizamos 100 miligramos kilo post-plasmaféresis de inmunoglobulina intravenosa. Podemos preguntarlo, claro. El hecho de ser multicéntrico, a veces, inicialmente, pues tratas de no meter muchas variables, pero podemos preguntarlo porque a lo mejor simplemente, o sea, si se usa y qué dosis se usa también, ¿no? Porque no es lo mismo 2 gramos totales que al final medio gramo total, ¿no? Muchas gracias, Delfín. Muchas gracias, Carlos. Tenemos que pasar a la siguiente comunicación. Ahora sí, creo que no me equivoco, el doctor Nacho Revuelta, la incompatibilidad como incremento del donor pool en el Programa Nacional de Trasplante Renal de Donante Vivo Cruzado. Muchas gracias de nuevo por la aceptación y seguimos un poco con la historia que os vengo contando desde el primer momento, ¿no? Realmente tenemos diferentes opciones, pacientes complejos y decisiones complejas, ¿no? Que nos vamos encontrando. En este caso, la idea es que podemos combinarlo todo, intentar establecer y una de las cosas importantes, que en disclosures no con esta presentación, es qué pasa con el programa cruzado. Estos son los datos que nos pasaron después de un tiempo la ONT en la reunión que hubo de diciembre del año pasado, en los cuales veis que el programa cruzado pues han hecho más de 300 pacientes, que es un 6% del total de los trasplantes vivos, haciendo más o menos unos 21 trasplantes de cruzado por año versus los 300 y pico de vivo. Hay que hacer más vivo, por si acaso no os habéis enterado. Haremos más cruzado. Aquí podéis ver los diferentes cruces que se han ido haciendo, con lo cual se ha ido trabajando, intentando ver la eficiencia, no voy a hablar de ello, porque ya sabéis que es baja y los diferentes ya se animará a que pongáis casos, ¿no? Parece ser que, bueno, aquí según los datos, el 80% de la actividad cruzado depende de 8 hospitales, con lo cual os animo a hacer. Ya la ONT hizo un llamamiento a los centros para que metieran más parejas en diciembre, pero bueno, animaros, pero claro, si se promociona el vivo saldrá cruzado. Si seguimos con unas tasas de vivo bajas, pues es difícil que este programa salga para adelante, ¿no? Y como podéis ver aquí es que después de los años del 2013-15 al 2018, que hubo un boom de parejas que íbamos incluyendo y demás, ha habido una caída espectacular en los últimos años y con una tasa de parejas, fijaos, que no superan los 60 parejas por cada cruce. Es muy difícil poder trasplantar pacientes del perfil que entra en el cruzado metiendo 60 parejas de cada centro, ¿no? Entonces, lo que se han hecho son propuestas para un poco levantar el programa. Mi principal propuesta es levantar el vivo. Si levantas el vivo, levantarás el cadáver, el cruzado. No solo vale hacer promociones al cruzado, hay que hacer promociones al vivo. Y se ha metido el internacional. Hay un programa, el KEPSAT, que yo estoy metido en el programa, como ya sabéis, que es intentar a nivel de todo europeo incrementar las parejas, incluyendo también UK. Y estamos trabajando en principio terminaremos. Hubo la asamblea la semana pasada y luego está lo que se ha incluido es el cruce ibérico. Ya sabéis que desde el 2018 hacemos el internacional con Portugal e Italia, y lo que se ha decidido desde el año pasado es que ya las parejas portuguesas ya se incluyan en todos los cruces nuestros, y por eso se ha cambiado al cruce ibérico. De hecho, a veces es más fácil para el tema logístico con Oporto que con otros centros, ¿no? Estas son las propuestas que se establecieron después de la reunión, el cambio del protocolo, un poco ese nivel de exigencia al programa para que la gente estuviera, que estuvo mucha discusión, pero es un poco de manera de presionar para que la gente meta parejas. Realmente yo sigo diciendo lo mismo, cuanto más vivos, más parejas tendremos para incluir. Y integrar a Portugal, mejor rendimiento del protocolo por todas estas caídas de anticuerpos. Yo creo que se tiene que hacer ya una integración con una cosa más automática respecto a los DSAs, porque la mayoría de los casos se caen por plasma virtual positivo, que no debería ser. Y luego, dentro de incrementar el volumen de parejas, además de parejas compatibles por ganancia de edad, pues un poco está el programa incompatible, de lo cual os hablaré
os hablaré ahora. Con lo cual, nosotros, después de 16 años del programa cruzado, hemos intentado analizar qué hemos estado haciendo para incrementar el Xenopool para nuestras parejas que nos llegaban a trasplantar o ver qué podíamos hacer y valorar la incompatibilidad. Esto es un centro nuestro, os animo a incorporar vuestros casos, porque los análisis del centro yo creo que ya no aportan mucho, pero bueno, sí que por lo menos una idea para poder trabajar en un multicéntrico. Desde el 2015 incorporamos la incompatibilidad en el programa cruzado y lo que hacemos es que los incluimos como grupo AB al receptor. Ponemos el not negative browser por los grupos AB, hacemos una titulosilutinina previamente a la pareja y si vemos que es suicidaria, pues ya lo metemos y bueno, también hemos hecho desensibilizaciones anti-HLA, pero esto los he excluido dentro del análisis. Esto es nuestra actividad del programa cruzado, es un poco para ver dónde nos encontramos. Hemos metido casi 200 parejas, en un 20% eran por ABA, un 54% por prueba cruzada positiva por citometría o CDC, tenemos un 6% por DSAs, un 4% por ganancia de edad, 7 parejas, que todas obviamente se han trasplantado bien, uno para evitar la recurrencia asociada al parto genético y bueno. De esto hemos hecho 74 trasplantes en el programa cruzado y como podéis ver ahí, 7 de ellos han sido con incompatibilidad del grupo sanguíneo, 4 con desensibilización anti-HLA, 2 mixto, ambas cosas. Hemos hecho pediátricos también incompatibles e incluso hemos ayudado a otros países, ¿no? También se han hecho trasplantes con otros donantes, dentro de lo que llaman trasplantado fuera del programa, de los que conocéis los datos, con el mismo donante AB incompatible en 14, un poco lo que os he comentado antes, o desensibilización HLA 9 y con otro donante, que obviamente tenemos que seguir 18. También se han trasplantado en cadáver, unos 38, de los cuales pues la mayoría por PATI o HiperCat, que es el que tenemos en Cataluña con CPRA más bajo, pero siendo hipers, pero también 14 no priorizados. Y hemos descartado durante todo este tiempo 39. Actualmente tenemos 13 parejas activas, que es el dato más bajo que hemos tenido nunca. A nivel de demográfico, a nivel del receptor y el donante de edades, pues un poco lo que tenéis todos, 50 a 56 años, sobre todo varón en el... Bueno, no, hay más mujeres curiosamente en los receptores y también en los donantes. La distribución de grupo sanguíneo y CPRA lo podéis ver ahí, que la mayoría de los pacientes pues tenían CPRA alto y este seguimiento está hecho 64 meses. La inclusión de los criterios dentro, pues ya digo, un 18% por ABO y sobre todo es por el tema inmunológico y además pues nuestra manera de trabajar con el ABO. Los AUCOS generales, antes de entrar ya en más detalle del EJ, es un 26% de rechazo en todo el programa, que es un poco más alto de los resultados americanos. También nuestro perfil de paciente, ya digo, que es de más alto riesgo inmunológico, y con unos tipos, sobre todo estos rechazos, son asociados al borderline, afortunadamente, ¿no? Pero sí que tenemos algún rechazo clásico no borderline asociado a célula T y marcado anticuerpo, perdón. Una pérdida de injerto del 29% con una tasa de mortalidad de un 12%. Entonces, aquí podéis ver los pacientes que hemos trasplantado con este protocolo, ya digo, poniéndolos como grupo AB y trasplantando los grupos sanguíneos. La mayoría sí que algunos no llegamos a hacer, pero bueno, aquí podéis ver la mayoría de isoglutininas eran niveles bajos, porque ya los habíamos perfilado así. Y veis desde los días que estuvieron en el programa cruzado y los meses. Nos quedaremos en la última columna, que son los meses, que como podéis ver, quitando los dos últimos, la mayoría se trasplantaron súper rápidos. Con lo que es importante. Si miramos los datos, tanto la corte que nos han pasado en diciembre como una corte anterior que había hecho María Valentín, que le habíamos pedido, podéis ver, me gusta más la de la derecha, en este caso nos han dado separados el grupo sanguíneo y el CPRA, y en cambio la otra sí que juntaban un poquito más todo, ¿no? Y hacían combinaciones de grupo sanguíneo, que para mí es lo esencial. No poner cuántos pacientes de grupo A o de grupo 0, qué porcentaje, cuánto tiempo espera, sino el donante A receptor 0, que es uno de los grandes problemas que tienen. No solo los receptores grupo 0, dependiendo qué tipo de grupo de donantes se van a trasplantar, como veíamos en la diapositiva del 2016, las probabilidades de trasplantarse son menores. Pero bueno, yendo un poco al dato, si veis aquí lo que os he separado, podemos comparar realmente este tiempo de espera que hay en el cruzado por grupo sanguíneo, por CPRA, o en el otro, que es la clasificación de 2016, y podemos ver que las diferencias son muy significativas si incorporamos el ABO respecto a no hacerlo, con una diferencia, fijaos, parejas que
que se trasplantaron a los 2 meses y medio, de la otra manera habían sido 11 meses, ¿no? Que al final 8 meses más, 9 meses más en diálisis, la mayoría estarán en diálisis, o incluso el riesgo de poder entrar en diálisis, pues no es significativo, ¿no? Cuando comparamos los resultados entre aquellos pacientes que se han trasplantado con este protocolo y los que no, pues vemos que no hay diferencias en cuanto a rechazo, pérdida de injerto, censura por muerte, mortalidad, ni en el tiempo de seguimiento, aunque sí, obviamente, el tiempo de seguimiento era mayor en el otro grupo porque lo habíamos hecho desde 2015, esta estrategia, ¿no? También aquí un poco se ha puesto que el tipo de la cirugía tampoco debería ser una contraindicación para hacer una cosa a otra. Nosotros ya sabéis que promocionamos la cirugía robótica, que hacemos más o menos un 80% de los pacientes se trasplantan en robot, y en este caso no había diferencias entre el grupo, si habíamos hecho cruzados robóticos con compatibilidad ABO o los estándar. Como resumen, yo creo que el trasplante cruzado es un trasplante muy sólido. Yo creo que somos envidiados por muchos países y hemos ido vendiendo este programa, a pesar de todo lo que os he comentado, pero bueno, necesitamos darle un empujón a todo nivel. Que introducir la incompatibilidad ABO lo podemos hacer, porque ya digo que si tú haces ABO con una pareja directa, ¿por qué no hacerla en el programa cruzado? Yo tengo una pareja que no tiene títulos altísimos de 1000 de contra la, lo puse aceptaba el B y se trasplantó con un donante B que tiene unos títulos de 64, con lo cual fue fantástico, ¿no? Se puede reducir la lista de espera, no hay diferencias, con lo cual no hay que tener miedo de que estos pacientes, si le ofrecemos a incompatible cruzado, van a tener peores resultados, no hay diferencias entre grupos, y lo único que necesitamos, no solo a todos vosotros, sino necesitamos utilizar técnicas probablemente de establecer qué perfil, como lo que os he comentado antes, para poder seleccionarlo. Y muchas gracias a todos los que participáis en el cruzado y a nuestro equipo del Clinic. ¿Hay alguna pregunta, Tino? Buenos días. Enhorabuena por el trabajo. Te echo de menos en las primeras. Sí, lo estaba vigilando. A ver, yo tengo una pregunta práctica, fundamentalmente. A estos pacientes que están esperando para un donante cruzado, que están sensibilizados para ABO, ¿qué tipo de sensibilización utilizáis? ¿Cuántas sesiones utilizáis habitualmente? ¿Empleáis también rituximab? ¿Empleáis otro protocolo de tratamiento o es el mismo que habitualmente para la bioincompatible? A ver si he entendido la pregunta. Tú dices, o sea, son pacientes que ya tenemos establecido todo y hacemos con una bioincompatible estándar. No diferenciamos. A veces sí que os mareamos pidiendo logísticas de la muestra del donante para hacer monitorización de anticuerpos, pero no hacemos desensibilización en la lista de espera del cruzado para trasplantarlos. No, en el momento que ya tienes establecido que es un cruzado AB incompatible con cross-match negativo que vas a la cirugía, pues estableces el protocolo estándar como cualquier otro AB incompatible. No se hace ninguna desensibilización ni nada por el estilo, entonces. ¿No se hace ninguna? Desensibilización, siendo AB incompatible. Sí, claro, como cualquier AB incompatible. No cambiamos el protocolo. Eso. No, hacemos lo mismo de AB incompatible. Son AB incompatibles. Al final ya pasa a ser de cruzado AB incompatible. Pero la logística es más compleja por, sobre todo, la monitorización de las isolutininas. ¿Cuántas sesiones utilizáis? Claro, es que como no has venido a primera hora, te has perdido la incompatible. Sí. Depende del título de isoglutininas, ¿no? Al final hacemos inmunosorción específica y normalmente para unos títulos medios de 16-32 solemos hacer 2, como mucho 3 sesiones, y si son títulos de 128, 256, hacemos 5 sesiones o alguna hemos hecho 6. Y luego la dosis de rituximab, ahora lo que estamos incorporando es el daratumumab asociado al rituximab para títulos altos. Muy bien. Gracias. Gracias, Tino. Vale, pues tenemos que pasar ya a la última comunicación del doctor Ignacio Revuelta, también del Clinic, Cost of Overruns of Incompatible Living Donor Kidney Transplant at Kidney Change Donation due to a higher acute rejection rates in the face of potential economical crisis. Muchas gracias. No, lo siento, que es que me han aceptado todos los orales. Me podían haber puesto alguno ayer, todos juntos hoy, ¿no? Pues soy un pesado. Pues bueno, la verdad que sí que es verdad que está cascando porque es una misma historia, ¿no? Y es una historia que vamos analizando porque es una historia bastante compleja. En este caso hablamos de lo económico, ¿no? Y ayer teníamos a Campistol que se conectó y nos comentó el problema de gestión. Y la gestión empieza por uno mismo. Y el tema económico no solo son de los jefes y de los que se enfrentan a la gestión, sino es de cada uno de nosotros. Todos tenemos que hacer gestión y todos tenemos que entender. Y con lo cual, cuando tenemos diferentes opciones, también tenemos que ver qué impacto económico puede suponer en nuestro departamento y luego en el sistema
Sistema Nacional de Salud, de los cuales somos todos y todos nos quejamos, con lo cual si podemos hacer cosas que también sean económicamente no solo sostenible, que obviamente hablando de sensibilización los green nos dirán que no, pero por lo menos que sea económicamente más llevadero. Y por eso hemos analizado todo esto que os estoy contando en el tema de económico, ¿no? Entre las diferentes opciones que le proponemos desde un punto de vista económico, también que potencial el momento que nos encontramos como nosotros nos encontramos hace 12 años, ¿no? Que tuvimos que cambiar nuestro protocolo, que nos iba muy bien, por un tema de una crisis económica, ¿no? Si lo tenemos todo analizado y planteado, si nos vuelve a pasar, que es probable que pueda venir alguna otra crisis, podemos ir con datos económicos diciendo nuestro protocolo funciona, no me fastidies y no me quites esto que funciona, ¿no? Estos son mis conflictos, no con esta presentación. Nosotros hicimos este trabajo en el 2015, comparando lo que es el donante vivo con el estar en diálisis, pues podéis imaginar que incluyendo incluso los gastos del donante, del receptor, el primer año con medicación y demás, había un ahorro de 8.000 euros respecto al paciente estar en diálisis, ¿no? Y un poco lo comparamos por las diferentes partidas presupuestarias, partidas de gasto que podía haber tanto en los estudios del donante, receptor, como en las diferentes técnicas de diálisis. Es un estudio que lo recomiendo porque es muy chulo, ¿no? Uy, qué mal se ve. ¿Qué queda yo? Bueno, en este caso lo que hice fue también un poco valorando en un proyecto que tengo de inteligencia artificial del ARES. Yo había hecho un análisis de qué costes habría 10 años a nivel del Sistema Nacional de Salud e incorporé unas variables que era qué pasa con aquellos trasplantes que no funcionan y luego una cosa importante que también analizo aquí, qué impacto puede tener si tiene rechazo. Y es una cosa muy importante porque, claro, vamos, trasplante, diálisis, pues bueno, es muy fácil, ¿no? Pero luego si el paciente ya se complejiza, si rechaza, si no funciona y demás, hay impacto económico. Aquí no se ve bien, pero bueno, el impacto a 10 años había una diferencia de no sé, muchísimos millones de dólares en este caso. Lo calculé con dólares, que era lo que estaba publicado, ¿no? Con lo cual es importante que a nivel económico el impacto que puede tener para cualquier sistema nacional de salud la diálisis y el trasplante, incluso incluyendo que falle el injerto y que haga rechazo, es enorme, ¿no? Estos son trabajos publicados por Asher Roth, yo creo que es una de las personas que más ha trabajado en esto. Iban haciendo este coste lo mismo que yo había hecho, de 10 años, ellos también lo hicieron y podéis ver incluso en trasplantes en rojo que sean incompatibles por ABO, pues bueno, sí que el coste respecto a la diálisis era mayor, ya no digo ya el HLA incompatible. Pero luego cuando mirábamos por los qualis y con otros indicadores que se tienen a nivel de gestión y demás de coste-utilidad, etcétera, pues había una mejora, con lo cual cuidado con los datos groseros de costes netos, si luego a nosotros nos interesa ese coste asociado a la calidad, a la disabilidad, etcétera, que tenemos que utilizar a nivel de gestión, ¿no? Estos fueron un poco más allá y lo que hicieron aquellos pacientes que se habían hecho un trasplante AB incompatible o el HLA, el A2 que utilizan ellos, ya sabéis que el A2 no es una AB incompatible en cadáver que no requiere tratamiento, suponía un tema económico bastante bueno también, ¿no? Y yo lo que hice, pues utilizando un poquito el ChatGPT, hice un poco de decir, bueno, necesito esta charla, no tengo tiempo, son muchas, y entonces no puedo estar buscando qué más datos hay, ¿no? Entonces lo metí aquí, me sacaron todos estos trabajos, realmente fueron muchos ya los conocía, pero me dio muchos más, y lo dije, oye, ¿y por qué no me haces la figura tú? Que estoy muy cansado, ¿no? Y entonces, fijaos, esto está hecho, ya digo, con toda la información que encontró en la bibliografía, con muchísimos artículos, de guías originales, etcétera, y vio un poco, después de los años de decisión, cuál era el coste acumulativo del paciente estar en diálisis y no trasplantarse o recibir un trasplante, en este caso AB incompatible cruzado, que era el motivo de esta charla, ¿no? Entonces podéis ver que hasta los 2 años más o menos económicamente era parecido, pero a partir de los 2 años y medio por ahí ya empezaba a haber una diferencia muy significativa, con lo cual, claro, esto es difícil, al gestor se lo tienes que vender, ellos solo quieren cosas inmediatas, y en este año ¿cuánto me va a costar? No, es que el presupuesto del próximo año no lo sé, ya o sea, 2 años, ¿no? Pues da igual. Entonces, pues bueno, esto es un poco esta foto, ya digo que está extraída y por eso he puesto que está preparada por el ChatGPT, ¿no? Y aquí lo que hablaban es un poco, también te lo saca el propio ChatGPT, de cuáles eran los aspectos respecto a incompatible y cruzado, ¿no? El tema de la infraestructura, los programas internacionales, el coste de diálisis
por lo que hace si uno salva dinero o otras opciones y la eficiencia del sistema, ¿no? Bueno, ya estas charlas ya las podréis mirar, ¿no? Y este trabajo, que un poco por eso iba analizado qué factores dentro de cada programa, en este caso de sensibilización, la Aslibo había publicado hace ya más de 10 años el impacto tanto de la pérdida de injerto como el tener un rechazo en estos trasplantes, ¿no? Y eso es un poco lo que me ha partido para haceros la hipótesis y el racional, cuánto es cuando comparamos económicamente los dos programas y qué impacto puede tener tanto lo que es el rechazo como esta pérdida, ¿no? Son 10 años de análisis, analicé del 2009 al 2019, valoramos el coste económico del trasplante, incluyendo la estancia hospitalaria, diferentes factores, no solo el propio coste, e incluso os pasaré una información interesante después, también el coste de estar en el tratamiento renal sustitutivo. En este caso me falta un poco analizar los datos más individualmente, pero más o menos la media era unos 8 meses, con eso calculé. Habrá gente que, y en nuestro centro es mucho mayor, pero bueno, utilicé los datos crudos. Y el impacto de este rechazo. Aquí, como podéis ver, al final de esa corte eran 91 AB incompatible y 44 en cruzado. A nivel demográfico no hay diferencias entre ambos grupos, entre el AB incompatible y en cruzado. Voy un poco a ir más rápido por tema de tiempos. A nivel de los outcomes y del perfil inmunológico del paciente tampoco había diferencias, aunque sí que hay una tendencia más riesgo inmunológico en el cruzado, pero no llega a significación estadística. Y el resto pues no hay diferencias. Sí que parece también un poco más de cualquier tipo de rechazo, sobre todo borderline en los AB incompatibles, pero ya digo que no llegan a la significación estadística. Entonces pasamos al tema del money, tema del dinero, ¿no? Lo que vimos, obviamente, cuando valoramos el AB incompatible, una cosa que podría esperar, simplemente AB incompatible cruzado, no metíamos nada más, ¿eh? Había una diferencia de coste mayor, ¿no? Aquí podéis ver que nos salía una media de 38.000 euros en el cruzado respecto a 29.000 euros, perdón, en el AB incompatible versus 29.000 euros en el cruzado, y era estadística significativa. Metimos el rechazo como esta variable que nos parece importante, asumiendo por las diferentes tasas de rechazo de cada paciente. Esto está hecho por paciente, ¿no? Entonces, los pacientes que han rechazado y no, si vimos que el AB incompatible subía pues menos de 2.000 euros y un poco el cruzado pasaba igual, subía un poquito y mantenía esa significación entre ambos métodos. ¿Qué pasa si empezamos a considerar en el cruzado todo el tiempo que han estado en diálisis? La cosa cambia. La cosa cambia. Claro, hay un impacto de la diálisis a nivel económico en esos pacientes que no los hemos trasplantado, ¿no? Entonces, aquí podéis ver que sube desde 29.000, sin contar el rechazo, a 54.000 euros que cuesta un trasplante cruzado, contando el tiempo en diálisis que ha estado. Que al final es lo lógico, que ese paciente se podía haber hecho ese trasplante, ¿no? Y vemos que en el AB incompatible, obviamente, no había esas diferencias. Y si ya sumamos las dos cosas, que es el AB incompatible con rechazo y lo que es el cruzado contando la diálisis que ha estado antes del trasplante y ese rechazo, pues ya un poco se disparan un poco más los costes. Casi roza la significación por ese impacto que tiene del AB incompatible, pero podemos ver que ya llega casi a 85.000 euros el trasplante cruzado, contando los rechazos que teníamos y el estar en diálisis, ¿no? Aquí incluso os he ido poniendo los diferentes costes de las moléculas, de la estancia en los hospitales de día, de lo que son las técnicas de aféresis, etcétera, que he ido calculando con este tiempo. Nosotros allí en Cataluña, recibimos, cada uno recibirá un tema de aporte económico por parte del CatSalut por cada trasplante y realmente los precios que tengo hasta 2023 es que por cada trasplante renal recibe el servicio 40.000 euros y con el AB incompatible 55.000, ya se acordó que recibirá más dinero. Como podéis ver aquí, hay un beneficio contando todo esto, el AB incompatible para el servicio, para lo que es el hospital, perdón, de un dinero de esos 38.000 de media a los 55.000 que te aporta el CatSalut allí en Cataluña, cosa que el cruzado hay una pérdida económica para el hospital, contando todo esto por esa diferencia de los 40.000 que te pagan a los 54.000 que cuesta realmente el programa cruzado. Si sumamos el rechazo, sí que obviamente se desnivela, pero el desnivel que hay respecto a lo que aporta no es también muy diferente, con lo cual para el sobrecoste de todos estos programas para el hospital pues es mucho mayor el que va a soportar un paciente cruzado que haga un rechazo que un paciente que sea trasplantado con grupo sanguíneo, con lo cual pues estas cosas también las tenemos que tener en la mente a la hora de la toma de decisiones. Con lo cual yo creo que son
A nivel de resultados son muy buenas opciones, yo creo que no dudamos, y es importante. Simplemente hay que tener cuidado cuando hablamos con los costes, hacemos un coste grosero y demás, pues sí que podría ser que todos entendemos que es más caro la bioincompatible, pero cuando realmente analizamos el coste real de cada trasplante, pues vemos que las cosas cambian. Y esto es un poco a la hora de establecer de qué soporte económico suponen estos programas para dentro de un hospital, sobre todo pensando en momentos de no bonanza económica o no restricciones, en momentos de crisis, pues es importante que los tengamos en cuenta. Por supuesto, necesito analizar también pues, todos los datos de gestión económica asociados a la calidad de vida, ¿no? Los análisis de coste-utilidad, los qualis, etcétera, para hacer un análisis ya más global de todo este análisis de gestión de ambos programas. Y otra vez a los compañeros, que ya hasta casi los conocéis hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comunicaciones, que han sido muchas tuyas, y no sé si alguien quiere preguntar algo del tema económico. Bueno, pues muchas gracias y ya nos vamos al café.